El primer hecho significativo de la Primera Guerra Carlista tuvo lugar el día 3 de octubre de 1833, 4 días después de fallecer Fernando VII, cuando se produjo un levantamiento en Talavera de la Reina que acabó siendo controlado por los liberales, que infligieron una feroz represión y fusilaron a su cabecilla, Manuel González, y a sus seguidores. Pero la represión no significó la muerte de la sublevación. En los primeros días de octubre se sucedieron las insurrecciones en varios puntos de España, protagonizadas por agrupaciones locales de voluntarios realistas que se extendió rápidamente por Guipúzcoa y Navarra el día 4, Logroño el día 7, mientras en Burgos el cura Merino encabezaba la insurrección. No sucedió lo mismo en Santander, donde el alzamiento fue sofocado. Durante toda la guerra, los carlistas encontrarían núcleos importantes de combatientes en Vascongadas, Navarra, norte de Cataluña y el Maestrazgo, con importantes aportes de voluntarios procedentes principalmente de Castilla, teniendo como jefe indiscutible a Tomás Zumalacárregui, que el día 7 de diciembre de 1833 fue nombrado por la Diputación de Vizcaya y por la Diputación de Álava jefe de las tropas de estas provincias. Iturralde era remiso a que Zumalacárregui tomase el mando por encima de él, pero la Junta de Mandos así lo decidió, y Juan Manuel Sarasa, segundo de Iturralde, proclamó comandante general interino de Navarra a Zumalacárregui, que a su vez puso como su segundo a Iturralde. El 25 de octubre de 1833 fue ordenado el desarme de los voluntarios realistas, que en gran medida incrementaron las fuerzas dispuestas al pronunciamiento. Los motivos del enfrentamiento se fueron gestando a todo lo largo del reinado de Fernando VII y esencialmente eran de carácter ideológico, de la España tradicional frente al liberalismo. Contando también, aunque en segundo término, la cuestión dinástica. Podemos aseverar que carlistas e isabelinos no se enfrentaron por una cuestión dinástica, que también, sino en defensa de dos modelos distintos de sociedad. Tanto los preámbulos del enfrentamiento como el desarrollo del mismo están envueltos en dos concepciones distintas del mundo: el sentido tradicional español y cristiano por una parte y el sentido liberal materialista por otro. Así el enfrentamiento alcanzó toda una característica de guerra social y campesina al encuadrar entre las filas carlistas a numerosos labradores y antiguos arrendatarios que se estaban empobreciendo con las reformas del régimen jurídico de la propiedad que estaban estableciendo los liberales, como las leyes y decretos de desamortización o desvinculación. Los apoyos a un bando y a otro así, a unas sabiendas que de forma bastante simplista podemos calificarlos como sigue. El bando isabelino contaba con el respaldo mayoritario de las clases medias urbanas y con el de la burocracia estatal, mandos del ejército, jerarquías eclesiásticas, alta nobleza, grandes burgueses y los liberales, mientras a Carlos lo apoyarán quienes ya se juntaron en la regencia de Urgel durante el trienio liberal entre 1820 y 1823, que representaban la parte social defensora de las tradiciones, opuesta al liberalismo, especialmente representados en la España rural con el apoyo del bajo clero. Defendían las instituciones preexistentes, los fueros y la restauración de los principios de la monarquía católica y rechazaban las Cortes de Cádiz con lo que ellas representaban: uniformidad política y uniformidad jurídica. En cuanto a la edad y el lugar de origen de los combatientes, es curioso señalar que en el caso del Maestrazgo, la media de edad de los caudillos carlistas era de 34,2 años, como eran Cabrera, Forcadell, Llagostera, Arévalo, Arnau, Cubells, Beltrán, Lacova, Vizcarro y otros. Y la de los soldados de 26,3 años. El origen de los mismos era mayoritariamente catalán y aragonés. De 53 jefes de batallón, 24 eran catalanes, prácticamente la mitad, 15 aragoneses, 8 valencianos y 6 de otras zonas de España. El 50% de los dirigentes del carlismo en el Maestrazgo procedía del ejército y de los voluntarios realistas. El 11,9% procedía del clero, cuya presencia se representaba el 26,8% de la administración. En cuanto a la raíz social de los mandos, es conveniente señalar que los padres de 10 de ellos eran hacendados, los de 16 labradores, los de 1 jornaleros
y los de otros 27 jefes, de los que se tienen datos, de 203 se desconocen por completo. Eran criados, mesoneros, escribanos, comerciantes, abogados, médicos, militares, empleados, marinos, artesanos y alta nobleza. Queda manifiesta la inmensa mayoría de gente, sencillamente trabajadores. Internacionalmente, tan solo el rey Miguel I de Portugal reconoció al pretendiente, lo que llevó a la ruptura diplomática entre España y Portugal. Sin embargo, contaban con las simpatías de los imperios absolutistas europeos. Por su parte, los liberales contaron con el apoyo de países como Inglaterra y Francia, así como con los de Portugal una vez fue derrotado el pretendiente don Miguel. Desde el inicio de la guerra, el abastecimiento del ejército isabelino se hacía con material comprado en el extranjero, especialmente en Inglaterra, como no podía ser de otra manera, que pasó a convertirse en la primera suministradora de material bélico a España. Posteriormente, y como consecuencia de las buenas relaciones diplomáticas entre las dos naciones, se continuarían estas peticiones de material de guerra. Siempre Inglaterra estuvo detrás. El suministro, como es de prever, no fue a título gratuito. Bien al contrario, el coste de la guerra para el gobierno liberal equivalió a lo que habían obtenido por las desamortizaciones de Mendizábal y de Espartero, que ascendía a 4.376 millones de reales. Para comprender lo que esto supone para la economía española, hay que resaltar que entre 1835 y 1838 el total de los ingresos del Estado ascendió a 2.409 millones de reales y el de los gastos del Ministerio de la Guerra a 2.764, lo que pone en evidencia la importancia de la ayuda económica recibida desde el extranjero. La situación interna de guerra y la situación existente en Portugal obligó a la regente a cambiar el signo del gobierno. En enero de 1834 llamó a Martínez de la Rosa para formar un nuevo gobierno integrado por liberales. Es de destacar, en lo tocante a los aspectos del alzamiento, que merced a la depuración llevada a cabo en el ejército durante la regencia de María Cristina, ni una sola unidad del ejército regular tomó parte al lado de don Carlos. Como también es de destacar el gran número de deserciones producidas en el ejército liberal, con pase de armas y bagajes al ejército carlista, lo que conllevó gravísimas represalias sobre la familia de los desertores. La deserción constante de las filas del ejército isabelino era una de las preocupaciones que el 23 de julio ofreció el ministro de forma que el 23 de junio ofreció un completo indulto a los que, habiendo desertado, volvieran a presentarse en sus filas, medida que parece ser que no tuvo demasiado éxito. Carlos había prometido un ascenso a cuantos se le reuniesen en Portugal, pero ningún jefe quiso aprovecharse de ese ofrecimiento, prefiriendo ganar sus ascensos en el campo de batalla. Solo Maroto aceptó y de mariscal de campo pasó a ser teniente general. Por aquel entonces reinaba la armonía entre todos. Únicamente Maroto parecía tener la misión de sembrar la discordia alrededor del rey y no faltó quien le acusase de ser un agente del enemigo. Por estas fechas de grave conflictividad, con el enfrentamiento carlista en ascenso, el censo de habitantes era de 12.286.941 personas, de las cuales aproximadamente 500.000 componían el ejército liberal que combatía al ejército carlista, de los que más de 60.000 desertaron, en gran medida para engrosar las filas carlistas. Los geógrafos españoles elevan a 84.459 los puntos habitados en la península, incluidas 28.950 ventas, casas de posta y caseríos aislados, y 18.972 parroquias, de las que había una multitud reunidas a las villas eran más de 25.030. La sublevación crecía en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, Navarra, La Rioja. Las primeras batallas favorables a los liberales significaron el fusilamiento de los jefes carlistas. El primero de ellos, Santos Ladrón, tuvo como réplica la sublevación de toda Navarra bajo la dirección de José Antonio Goñi y Francisco Benito Eraso. José Uranga, Pedro de la Bárcena, Escandón, Balmaceda, Galcerán, Merino serían las cabezas de la revuelta en distintos puntos de la geografía nacional.
solo quedaban al margen de la sublevación Andalucía y Extremadura. El levantamiento, muerto ya Fernando VII y en la regencia del Estado su viuda María Cristina de Borbón, se localizó en las regiones donde era más vivo el espíritu foral y los campesinos gozaban de relativa independencia económica, cuales eran Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña. Ello obligó al gobierno a acentuar sus disposiciones liberales. El poder fue confiado a los moderados, los doceañistas más burócratas ilustrados, que creyeron hallar la panacea a los conflictos que dividían el país promulgando el Estatuto Real, especie de carta otorgada que, salvaguardando el principio monárquico, permitía la intervención de las clases adineradas en el gobierno. Este era precisamente el ideal burgués, de forma que el estatuto fue recibido con emocionada gratitud por esta clase social que entraba en una época de franco empuje con la introducción de las primeras máquinas de vapor. El general Ladrón de Cegama, sin mando en Valladolid, donde estaba la residencia de la Capitanía General de Castilla la Vieja, y el coronel Tomás de Zumalacárregui, retirado pero viviendo en la Plaza Fuerte de Pamplona, huyeron de sus lugares de residencia para pronunciarse sin arrastrar consigo fuerza alguna de las guarniciones de las plazas en las que se encontraban. La guerra se considera como comenzada cuando el general Ladrón de Cegama proclamó rey al infante don Carlos con el nombre de Carlos V el 6 de octubre de 1833 en Tricio, en La Rioja, apoderándose con los voluntarios sublevados de Logroño y pasando a Navarra a unirse con los sublevados de esta provincia. La unión de estos voluntarios en Navarra fue el embrión de las tropas de las que se hizo cargo Tomás Zumalacárregui y que hicieron posible que la guerra durase 7 años. Zumalacárregui, con un ejército de 35.000 voluntarios, controló el mundo rural en Vascongadas y Navarra, errando en uno de sus principales objetivos, el control de una gran ciudad, que en principio debía ser Vitoria, pero la oposición del pretendiente hizo que el objetivo fuese Bilbao, lo que al final se declaró un error táctico de envergadura y supuso la muerte de Zumalacárregui el 24 de junio de 1835, lo que conllevaría al desastre del carlismo, ya que con ella surgió la intriga y la torpeza en el bando carlista. El ejército carlista, merced a la distribución de la sublevación, tendría 3 cuerpos distintos y sin conexión: el ejército del norte, el de Cataluña y el del Maestrazgo, y una multiplicidad de partidas en Galicia, La Mancha y Castilla la Vieja. En cuanto a los reclutamientos, señala Rosa María Lázaro que los alistamientos eran forzosos. Envían partidas de paisanos armados a los pueblos y van sacando de sus casas a los hombres que están en condiciones de combatir sin mirar demasiado sus circunstancias familiares e invitándoles a acompañarles valiéndose de la coacción. Pero, dada la evolución del conflicto, parece una afirmación bastante simplista la de Rosa María Lázaro. Sin negar el dato, para un número significativo de casos, debemos convenir que la afirmación es más cierta si la aplicamos al campo liberal, siendo que en el caso carlista el voluntariado era absolutamente mayoritario y que se trataba de un movimiento popular en defensa de los intereses connaturales al pueblo español, que sufría la tiranía liberal desde hacía décadas, y sus caudillos, en parte sensible, eran muestra de esa afirmación. La forma más habitual de incorporarse a las fuerzas tradicionalistas debió ser aprovechando el paso de estas por el municipio de residencia de los interesados. En el caso de las ciudades, que generalmente permanecieron del lado de los liberales, existían listas de enganches secretas que posibilitaban la incorporación de los voluntarios, en muchas ocasiones compuestos de personas de la misma familia. Otro apunte más cercano a la realidad es señalado por Manuel Chust y José Antonio Serrano cuando refieren que la guerra carlista, su radicalidad y la incapacidad del ejército liberal para derrotarla en las intrincadas zonas rurales hizo que los gobiernos liberales no tuvieran más remedio que movilizar a más clases populares dentro de la milicia para sumar efectivos. La contrapartida fue que estos elementos populares, crecientemente politizados en las zonas urbanas, se constituirían como una fuerza política dentro de la milicia nacional, a poder elegir no solo compañía, sino también batallón para su servicio en las armas. De esta forma, la guerra, que servía como un elemento cada vez más de radicalización en plena revolución,
hizo que sectores de la milicia protagonizaran enfrentamientos contra las autoridades políticas y militares moderadas, exigiendo medidas y planteamientos progresistas. Así, podemos tomar como ejemplo a Jerónimo Merino, cura del pueblo y pastor de cabras, que destacó en 1808 en su lucha contra la invasión francesa, cuando comenzó a ejercer primero de francotirador para acabar conformando un ejército compuesto por 2000 voluntarios, que hostigaba con efectividad a los franceses, a quienes siempre venció, significándole sus triunfos los galones de brigadier y gobernador militar de Burgos. Para esas fechas estaba retirado en su pueblo. Merino organizó un importante ejército, sin embargo, a pesar de estar retirado, con el que se dirigía a Madrid, pero no recibió los apoyos que le habían sido prometidos y se le ordenó replegarse a La Rioja. El 13 de noviembre de 1833, en Villafranca de Montes de Oca, fue vencido por Manuel Benedicto, tras lo cual, y como consecuencia de enfrentamientos internos entre los mandos carlistas, licenció a la mayor parte del ejército. Por su parte, el gobierno liberal, al uso de Inglaterra, puso precio a la cabeza de Merino y de otros cabecillas, y Merino quedó al frente de una partida de 14 hombres con la que milagrosamente pudo ponerse frente al pretendiente. Pero el asunto no pasó de anécdota, porque el 12 de noviembre del 33, Carnicer, Montanés, Mestre e incluso un desconocido seminarista procedente de Tortosa llamado Ramón Cabrera tomaron Morella, plaza que debieron abandonar el 7 de diciembre ante el asedio del general Rafael Ore, que tras una persecución acabaría ejecutando el 12 de enero de 1834 al barón de Herbes y a Carlos Victoria, jefes de la columna de exiliados de Morella. Ramón Cabrera, un calavera de Tortosa, un mal estudiante, un pobre chico de un pobre patrón de barco, solo, sin recursos, abandonado de todos, reunió un pelotón de 12 hombres, se declaró partidario de don Carlos, luchó, fue vencido, se levantó más fuerte de su derrota, aumentó sus huestes, las disciplinó, construyó un ejército, se fortificó, se hizo inaccesible en el maestrazgo, derrotó divisiones y desde allí desafió impunemente a todas las fuerzas liberales. Es de señalar que cuando el 13 de noviembre se sublevó el coronel Carlos Victoria en Morella, lo hizo al mando de civiles y no de sus tropas, a las que había enviado a perseguir supuestas partidas. De los jefes que sobrevivieron al primer alzamiento, tan solo Carnicer y el coronel Vallés eran militares de mediana graduación, pues lo normal era que procediesen de los cuerpos de voluntarios realistas, como Miralles, Llorens y Palacios, o fuesen simples paisanos como Arnau, Cabrera, Cabañero o Conesa. El 29 de diciembre de 1833 se produjo la primera batalla importante en Asarta entre el coronel Zumalacárregui y las fuerzas liberales de Isabel II comandadas por Orá y Lorenzo, que resultaron vencedoras. El motivo de esta derrota parece deberse a que toda la fuerza carlista residía en la infantería y en la caballería, padeciendo gran falta de artillería. Era una verdad muy conocida de todos que las masas carlistas no contaban en su centro con todos los medios necesarios para llevar a cabo sus ideas, pues una tercera parte del ejército carecía de armamento y de municiones, viéndose precisados por la necesidad a defenderse con palos que cortaban de los montes. Hechos concretos aparte, la situación era manifiestamente favorable al movimiento carlista, que dominaba el territorio e infligía serias derrotas a los liberales, que no obstante estaban en posesión de las principales ciudades, como venimos señalando, asignatura pendiente que no supo resolver el carlismo, tal vez porque no supo o no quiso seguir el método que Zumalacárregui quería imprimir. Los carlistas tenían un control exhaustivo del terreno y de la administración, con una clarísima contabilidad. Se tenía constancia de todas las mercancías disponibles en todo su territorio. Por ejemplo, los secuestros de mercancías que realizaban a arrieros por los caminos podían seguir dos suertes. Si el propietario de aquellas mercancías era liberal o había servido en la milicia nacional, no era compensado en ningún punto. Se le decomisaba las mercancías y adiós muy buenas. Sin embargo, si aquella mercancía pertenecía a gente afín o sin vinculación con el liberalismo, se le pagaba la cuenta de todo lo que se le había tomado.
Ante esta situación, los liberales actuaban como mejor sabían, utilizando el terrorismo y la propaganda. Son dos cuestiones que manejan a la perfección. Aspectos que son, en definitiva, acordes con su concepción de la vida. Mientras los carlistas tenían en jaque a las desorganizadas columnas del ejército cristino, en las principales ciudades sobrevivían feroces explosiones anticlericales, motivadas por oscuros resentimientos seculares y la propaganda demagógica de los liberales. En 1834 y 1835, numerosos conventos fueron quemados y saqueados, y sus moradores acosados y en algunos casos asesinados. Lo mismo aconteció en los grandes monasterios que todavía dominaban la vida rural de España. Pero en este caso es más comprensible la actitud de los campesinos cuya vida había sido muy dura en los últimos tiempos. De esta activación podemos sacar alguna conclusión aparte del sentido estrictamente patriótico y social del levantamiento. Todo indicaba que el triunfo del pretendiente don Carlos era imparable. ¿Qué fue entonces lo que impidió su triunfo final? Si los carlistas no lo arrollaron todo desde un principio, no fue por impedírselo el ministerio, fue por torpeza de ellos mismos, por miserables y ambiciosas rivalidades. Tampoco fue culpa de las acciones militares, por traidoras decepciones y por no haber concertado un plan como el que requería la circunstancia, y por algo más de difícil aclaración. ¿Por qué no fue tomada Madrid en septiembre de 1837, cuando fue una renuncia expresa del pretendiente y ello hubiese comportado al 100% el final de la guerra? Sirva la meditación como paréntesis en la relación de los hechos. Es el caso que la situación de guerra tanto en España como en Portugal, por hechos idénticos, solo podía favorecer las expectativas de los apostólicos. Inglaterra no podía aceptar esa situación, por lo que el 22 de abril de 1834 se firmó el Tratado de la Cuádruple Alianza entre la regente María Cristina, con Inglaterra, Francia y Portugal, el Portugal liberal de María II, protegida de Inglaterra, componiendo un frente liberal. Al tratado se añadieron 4 artículos el 18 de agosto del mismo año en el que se juramentaban para impedir el acceso de apoyo a los apostólicos, al tiempo que ellos los facilitaban a sus gobiernos títere, incluyendo el apoyo naval. En definitiva, nada nuevo, ya que antes de ser firmado el tratado, en noviembre de 1833, Palmerston ordenó al almirante Palmer proceder al bloqueo de las costas del norte de España. O sea, ya llevaban llevando esa actuación antes del convenio. Aunque por cuestiones legales se decidió finalmente que tan solo podían detenerse a los buques españoles. Y es que la cuestión de la guerra en España, sea del carácter que sea, es de interés principal para Inglaterra. Y por ello, la ayuda inglesa es sin duda la principal aportación recibida del extranjero para la lucha contra los carlistas. Y no es fácil saber cuál de sus aspectos debe considerarse más importante. Si el bloqueo establecido por la Marina inglesa y la intervención esporádica de su correspondiente infantería y artillería, el envío de la Legión Británica o la abundante ayuda material prestada a los ejércitos liberales. Pero para llevar a cabo esa actuación, Inglaterra siempre ha tenido artes. Así, la Cuádruple Alianza nos es presentada como una idea iniciada al parecer por Manuel Pando Fernández del Pinedo, marqués de Miraflores y conde de Floridablanca, masón y embajador plenipotenciario en Inglaterra, quien hizo recapitular a sus amos británicos sobre la importancia que el asunto de Miguel de Portugal y de Carlos de España tenía para los intereses de Inglaterra. Teatro aparte, Inglaterra, además de su implicación en la desestabilización de España, que venimos reseñando a través de este y otros trabajos, de su protagonismo casi único en las guerras separatistas de América, llevaba como mínimo desde el año 1711 un plan metódico, determinado, escrito y rectificado a lo largo de los tiempos para la humillación de España. Así, no es de extrañar que la participación extranjera en la Primera Guerra Carlista se efectúe en un doble campo, el político y el militar. En el plano político no cabe duda de que fueron muchas las ocasiones en que los gobiernos españoles tomaron sus decisiones al dictado de los embajadores de Francia y de Inglaterra, que no fueron ajenos a la caída y encumbramiento de diversos ministros.
En el aspecto bélico, la ayuda prestada por los países miembros de la Cuádruple Alianza se materializó en la presencia de una serie de divisiones auxiliares, con cerca de 30.000 hombres, en el suministro de gran cantidad de material de guerra, más de 50 cañones, 300.000 fusiles, 3 millones de cartuchos y 10.000 barriles de pólvora, solo en el caso de Inglaterra, y en el bloqueo de las fronteras navales y terrestres de los territorios ocupados por los carlistas. Podemos suavizar esa realidad si consideramos que la ayuda era también recibida y buscada por el bando apostólico. Los carlistas también recibieron ayuda del exterior, y más concretamente de Nápoles, Cerdeña, Holanda y las denominadas potencias del norte, Austria, Prusia y Rusia. Pero esta ayuda se limitó a unos subsidios escasos e irregulares y a algún que otro envío de armas, frecuentemente interceptados por los barcos al servicio de la reina gobernadora o de la reina de Inglaterra, como ocurrió con el buque toscano que llevaba las armas necesarias para el alzamiento que había de dirigir el general Romagosa en Cataluña. Hubo además varios oficiales extranjeros que sirvieron en las filas legitimistas, pero siempre a nivel particular e integrados en unidades españolas, pues el único cuerpo extranjero que formaron los carlistas estaba compuesto por desertores de las divisiones auxiliares enviadas para combatir. Y es que la guerra en España y Portugal no era ni de lejos tan solo una cuestión sucesoria. Por encima de la cuestión estaban los intereses por acabar con una cultura humanista y cristiana que había dominado los siglos anteriores y que había impedido a las potencias protestantes y liberales europeas el saqueo del mundo. La guerra no era solo entre Carlos V e Isabel II, sino también entre Don Miguel y Doña María de la Gloria, entre Enrique V y Luis Felipe, entre la Europa liberal y la absolutista. Así no es extraño que el mariscal Bourmont mandara al ejército miguelista y que las Cortes del Norte tuvieran buenas relaciones en el Real de Oñate. Por igual razón entró en Portugal el marqués de Rodil y vinieron a Navarra el barón de Santas, de Lacy, Evans y Conrad. Las del norte y algunos pequeños estados de Italia no pudieron oponerse a esta coalición, convenida en propia defensa, y para rechazar la agresión que todas habían sufrido por parte de Don Miguel. Y a pesar de sus simpatías, a pesar de la equivocación en que estuvieron respecto de los derechos que se iban a ventilar en España, se contentaron con ofrecer a Don Carlos buenos oficios y algunos recursos, pero todo muy vergonzantemente, y con el temor de adquirirse compromisos que más tarde les pudieran perjudicar. Bien, este último juicio está emitido por un personaje del momento que era un personaje que vivía en el momento y podría ser apostólica el promotor de estas ideas, y sus sentencias quedarían sumidas en un gesto de comprensión hacia el vencido. Pero no era justamente apostólico su autor, sino liberal, que como los transaccionistas de los separatismos americanos, no duda en manifestarse agradecido y sumiso a los británicos, llegando a señalar que el que excedió a todos en muestra de buena amistad fue el gobierno inglés. Sus almacenes de fusiles, su escuadra y sus ofrecimientos y protección no serán nunca olvidados. Y el conde Grey y Palmerston, y Clarendon y Evans y John Hay figuran en la historia de la libertad española como sus mejores servidores. La defensa de Lacy Evans la defensa que Lacy Evans hizo en la Cámara de los Comunes de los generales de la Reina, y el cuadro que trazó de las crueldades de los carlistas, rectificó la opinión que se había formado de que unos y otros habían encrudecido la guerra con medidas de sangre. Evidentemente ya no existía la España del siglo XVI. Con esta situación, el 26 de mayo de 1834 se acaba el conflicto sucesorio portugués con la pérdida del pretendiente Don Miguel, principal aliado del pretendiente Don Carlos. Y el 27 de mayo se proclama el fin de la guerra aceptando el convenio de Évora, por el que quedaba nombrada María II, reina de Portugal. Especial importancia en el desarrollo de estos acontecimientos tuvo el Tratado de la Cuádruple Alianza,
Este hecho significó la marcha del pretendiente español, que hasta entonces había permanecido en Portugal. Su siguiente destino, junto a su séquito y algunos militares, entre los que se encontraba Maroto nada menos, sería curiosamente Inglaterra, a bordo del navío Donegal, dejando a sus parciales al amparo del embajador y de la Armada británicos. El general José Ramón Rodil entró en junio en Portugal, persiguiendo al pretendiente en nombre del gobierno liberal. Llegado a este punto, Rodil pidió su entrega, pero según le contestó Ramón Tejero, general del ejército portugués, el 28 de mayo de 1834, el pretendiente había salido el 30 de Évora a comer a Montemos y dormir en Ventas Novas, y el 31 a Aldea Gallega, en donde debe embarcarse inmediatamente al navío, si el navío inglés que ha recibido se hallase pronto. Debemos tener en cuenta que Inglaterra era aliada de los liberales, aliada y jefe de los liberales. Nada justificaba, pues, su actitud, pero es que la sumisión de los gobiernos títere debía quedar manifiesta. Así, la respuesta ofrecida por el representante portugués al general Rodil hace especial referencia a esa sumisión, cuando refiere a Inglaterra como parte decisoria en el asunto. El duque de Terceira, el conde de Saldaña y el secretario de la embajada inglesa, Grant, deseaban vivamente, dice, que vuestra excelencia, dijo el que se negó a entregar la figura de don Carlos, que desean vivamente el que vuestra excelencia no adelante sus movimientos, porque así se lo ha ofrecido a don Carlos, que se asusta solo al oír el nombre de Rodil. En posteriores comunicaciones se demuestra palpablemente de quién fue obra el embarque de don Carlos, esto es, de los ingleses, que no dejaban de conocer que la prisión del infante hubiera dado fin a la guerra civil, que parecían querer prolongar con su conducta, pues aunque la presentaban arreglada al tratado de 22 de abril, se faltó a lo que se debía, a una nación amiga y aliada. Se hicieron de motu propio árbitros de la contienda y acogieron a un vencido sin condiciones, cuando la guerra ardía con furor. Los manejos de Inglaterra tenían otros fines que más adelante señalaremos. Es el caso que a su llegada a Inglaterra, don Carlos recibió con su afabilidad conocida al político y sagaz señor Bacconse, y en cuanto se hallaron solos los dos, el subsecretario de Negocios Extranjeros propuso a don Carlos que renunciase a sus derechos a la corona de España por una suma considerable y una fuerte pensión que le sería fielmente pagada por el gobierno español y garantizada por el gabinete inglés. ¿Serían estas las verdaderas intenciones de la pérfida Albión? Más adelante seguiremos con estos manejos y comprobaremos que la respuesta es rotundamente no. Quien seguramente era menos torcido en sus intenciones era el embajador Miraflores, que se quería entrevistar con don Carlos en Portsmouth, para ofrecerle 30.000 libras esterlinas anuales a cambio de que nunca volviese a España. Pero la entrevista no llegó a tener lugar, ya que el pretendiente se negó a recibir a Miraflores como representante de Isabel II. Acto seguido, tuvo lugar la salida del pretendiente de Inglaterra, que revistió un carácter rocambolesco, con cambio de identidad y disfraz incluido, que mantuvo mientras estuvo atravesando Francia, siempre apoyado por realistas franceses y probablemente con el conocimiento puntual y exacto de los hechos por parte de Inglaterra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal.